Bueno, yo había publicado pues el libro de Detective Extremo en Amazon y la verdad pues que pues no sé si actualizarlo hoy mismo o como mismo se llama pues Detective Extremo número uno porque van a ser como varios tipos volúmenes o cosas. Pero por lo pronto pues yo creo que podría actualizar la misma versión o algo así. Pero pues quería comentar un poco, o sea, tengo otros proyectos tal vez más principales, otros libros más fuertes así de lo que es pues de hacer un libro. Pero este libro lo que tiene pues es su atmósfera, o sea, está ambientado como en el 1800 y como les digo es un detective extremo, o sea, él llega de forma brutal, arrasando lo que sea. Él literalmente pues como su descenso a la oscuridad, o sea, es un gran detective, o sea, investiga y todo, pero conforme van avanzando los casos, pues se puede ver un poco el cómo tiene que ir enfrentando, pues cada vez más todo lo que envuelve esta historia, o sea, no es en solo oscuridad porque él se haga en sí pues más oscuro. Aquí el descenso pues sería con el ambiente, o sea, con el entorno. Él está literalmente pues viendo como que estuviera en un ascensor, o sea, hacia una oscuridad, pues apenas viendo el libro me entenderían tal vez a qué me refiero. Es entonces pues que el detective extremo le llegan casos contratados pues por el gobierno local o empresarios, pero pues se pone brutal, o sea, tiene una atmósfera parecida pues a como alguien que simplemente pues está en una noche helada por las calles pasándose, yendo a un lugar donde había un crimen. Un detective que no dudaría pues en aventarse al peligro, no dudaría en salvar pues a ciertas personas. Es más que nada pues como un tipo héroe investigador, pero pues tiene ahí sus razones, o sea. Pero si ustedes se fijan un poco en cómo este libro, o sea, es más referenciado en la acción. Es más como que llega, por ejemplo, en el primer capítulo, pues llega un tren abandonado y se pone en una trama brutal. O sea, la dijera la verdad la trama, pero pues prefiero esperarme, pues para no spoilear, pero está brutal, o sea, la trama de lo que sucede ahí en el tren, o sea, cómo es que llega alguien a contratarlo y todo eso. Pues más, la voy a ir spoileando, al cabo, pues el primer pues capítulo. Igual van a haber otros libros, tal vez más principales o más de lleno, pues conforme agarro experiencia en esto. Pero les voy a contar un poco del cómo va esto. El primer capítulo pues trae dos casos y el primer caso pues es el siguiente. Puede que le añadan más casos al libro, pero así va esto, miren, para que vean cómo va de brutal, miren. Hay cuenta que el detective extremo inicia y aparece el ministro de Economía. Este ministro de Economía le pide que investigue el choque de un tren, porque en este tren pues iban muchos empresarios diarios, mucha gente que mueve mercancía. En este tren pues había mucha influencia económica y política, o sea, políticos mandaban cierto dinero, mandaban cartas importantes, o sea, este tren pues igual lo usaban grandes empresarios pues para mandar representantes y cosas así. Entonces pues estaban preocupados porque un accidente así, o sea, del tren como el que hubo, en el que TAS pues se descarriló y todo salió mal, pues era algo muy fuerte que la élite no podía permitir, pues de la élite me refiero a ese lugar, pues como estilo 1800, así Inglaterra, donde simplemente pues ocupaban a alguien que haga el trabajo de investigación bien y que es mejor que el detective. Es entonces que el detective llega, hace investigaciones brutales, descubre que hicieron cosas malas los de la construcción, también el propio gobierno, o sea, en este caso el detective más que nada pues descubre que todos fueron algo malos, pero lo brutal viene aquí, porque el detective ya cuando va al final del caso uno llega a una corte en donde tiene que dar declaraciones pues sobre lo que pasó en el caso y descubre algo, pues descubre que el ministro de Economía, o sea, al inicio del caso el ministro de Economía llega a buscarlo porque él dice que su familia se mató en el accidente, ¿verdad? Y él por eso viene a buscar al detective. Pero el detective descubre pues al final del caso que el ministro de Economía también había muerto en el accidente. Así como escuchan de brutal. Entonces, quien lo contrató al inicio de la historia era el detective de Economía.
pero él había estado en el accidente, o sea, pero él no sabía. Entonces se entera al final del caso 1 de que de que el ministro se había matado en el accidente, o sea, la persona que lo contrató se había matado en el accidente. Y entonces esta persona, cuando lo contrata, le dice con mucho odio que quién descarriló el tren, que quién les ocasionó todo esto, o sea, pero lo dice de una forma muy como en plural, o sea, muy así como revelando un poco pues lo que era realmente. Así de brutal, o sea, eso es el caso 1, pero así para darles una idea pues de cómo es este detective extremo, o sea, algo así va el tono. ¿Qué les parece, mis amigos? Así va el tono del libro. Habrá otros principales, pero el detective extremo es así. Ya veré si saco continuaciones o si el mismo capítulo que saqué el primero, pues si agrego más casos ahí mismo, o sea. Pero está como les digo, brutal. ¿Qué les parece? Usen el like, suscríbanse, compartan y comenten el video.